Hoy quiero hablarte sobre la fotografía documental, qué es, por qué es importante y por qué deberías practicarla. Para ello, te voy a mostrar un proyecto de fotografía documental que realicé en un ancianato. A través de las imágenes te voy a explicar las decisiones técnicas y narrativas que tomé y lo que me enseñó este género fotográfico y que te puede servir a ti para tu proyecto de fotografía documental. Existen muchas definiciones de lo que es la fotografía documental, pero de lo que podemos estar seguros es que narra historias a través de imágenes, capturando momentos reales de situaciones sociales, culturales o políticas, pero de manera investigativa. La fotografía documental profundiza, no se queda en una simple foto como lo podría ser el fotoperiodismo, sino que busca contar una historia. Quiero mostrarte un proyecto de fotografía documental que realicé para un ancianato llamado San Pedro Claver y te adelanto que documentar realidades sociales a través de imágenes exige sensibilidad, empatía y mucha observación. Esta fue una de las primeras imágenes que tomé al llegar al ancianato, una habitación simple, silenciosa, casi vacía. En la fotografía documental, los espacios también cuentan historias. La ausencia de personas no significa ausencia de significado. También es interesante cómo la inclusión de objetos como el crucifijo y el cuadro religioso aporta información sin necesidad de mostrar personas. Debes tener en cuenta que en la fotografía documental muchas veces el espacio dice tanto como el sujeto. Esta imagen me enseñó algo esencial, la importancia de acercarse al sujeto no solo físicamente sino emocionalmente. Esta es una fotografía en primer plano. La elección del encuadre cerrado permite concentrar la atención en la expresión facial de la mujer. En esta fotografía no utilicé poses ni preparé la escena. Capturé el momento tal como sucedía, siguiendo uno de los principios básicos de la fotografía documental, la autenticidad. Esta imagen me atrajo desde la composición, la geometría, el orden y en medio de todo la conversación entre dos personas. Aprendí que el punto de vista lo cambia todo, en este caso, mirar desde arriba revela otra narrativa. Opté por una vista cenital que resulta efectiva para mostrar el espacio y el lugar. La distribución circular de las sillas genera un ritmo visual y una sensación de organización. Aprendí que cambiar el punto de vista puede revelar dinámicas novedosas. Como viste, estas tres imágenes resaltan tres aspectos fundamentales de la fotografía documental. Primero, exploramos la importancia del espacio, no siempre es necesario incluir personas para contar una historia. Luego, abordamos el retrato, donde el acercamiento al sujeto permite transmitir emociones reales. Y por último, la composición. Siempre será una buena alternativa crear desde un punto de vista diferente. Esta imagen tiene una fuerte carga de intimidad. Habla de lo cotidiano, de lo doméstico, de lo que usualmente no se muestra. Como ves, no aparece la presencia directa de personas, lo que aparece es el rastro de ellas, su ropa, su vida cotidiana. También es interesante el punto de vista de esta fotografía desde un marco, como si se espiara. Esta es una forma de hacer cómplice al espectador dentro de la imagen. El uso de objetos personales en la fotografía documental puede ser tan poderoso como el retrato directo. Aprendes a contar una historia sin mostrar rostros. Esta imagen habla de fragilidad, dependencia y espera. Hay un aire de rutina institucional, digámoslo así, pero también hay pequeños gestos humanos que rompen la monotonía, un pie descalzo y una mano ajena sosteniendo el zapato. El cuerpo parcialmente sangrado en primer plano refuerza la sensación de observación desde dentro, como si el espectador también estuviera ahí, sentado, observando. Esta fotografía me enseñó a esperar el momento adecuado para captar un momento natural. Esta imagen usa el reflejo como recurso narrativo. La persona que está a la izquierda se encuentra reflejada. El espejo actúa como un segundo encuadre dentro del encuadre. Capturar puntos de vista mediante espejos o reflejos añade complejidad visual a las imágenes. Es una fotografía que también trabaja las capas. Hay varios planos que construyen una escena tridimensional muy rica. Tenemos personas en primer plano y otra al fondo. El reflejo, al no ser evidente de inmediato, invita al espectador a detenerse a observar con más atención y a leer la imagen en capas. Ese es uno de los grandes logros de la fotografía documental, no entregar todo de manera directa, sino proponer preguntas. Una de las funciones del fotógrafo documental es aprender a organizar visualmente el caos que pueda haber en una imagen. ¿Qué nos enseñan estas tres fotografías? Primero, que fotografiar objetos personales puede ser tan poderoso como fotografiar al propio sujeto. Hay que recordar que el entorno también cuenta historias. Segundo, que esperar el momento preciso es fundamental.
La fotografía documental requiere paciencia y observación constante para captar el momento significativo sin intervenir. Y tercero, que el uso de capas y planos dentro de la composición añade profundidad visual que enriquece la narrativa de la imagen. A veces, dentro de la fotografía documental, el plano detalle es suficiente para transmitir una historia. Es una herramienta poderosa para dirigir la atención del espectador a un detalle específico. Esta imagen es un claro ejemplo de un plano detalle. No vemos el rostro ni el entorno, pero las manos hablan por sí solas. Las arrugas, la postura de los dedos entrelazados, la textura de la piel, todo transmite una narrativa de tiempo. Y en esta última fotografía hablemos de los marcos. Al encuadrar un objeto o persona dentro de un marco natural que se encuentra en la escena, estás guiando la mirada hacia ese punto específico. Esto ayuda a enfocar la narrativa. Esto también lo conocemos como capas. Al introducir marcos dentro del encuadre, generas capas visuales que hacen que la imagen parezca más tridimensional. Permites que la fotografía deje de ser plana y la haces más profunda. Dependiendo de cómo se use, este recurso puede transmitir intimidad, como si estuviéramos espiando algo privado, o distancia, como si el sujeto estuviera atrapado o aislado. Como ves, el uso del plano detalle y los marcos dentro de la imagen se pueden convertir en un recurso importante dentro de la fotografía documental. Por ejemplo, el uso de marcos dentro de las imágenes permite dirigir la atención del espectador, organizar visualmente la información y además crear capas narrativas. Usar estas ideas o técnicas con intención puede ayudarte a contar historias más poderosas dentro de la fotografía documental. Practicar fotografía documental es una de las mejores formas para mejorar tu técnica, entrenar tu ojo y aprender a contar historias. No necesitas equipos complejos, solo paciencia, curiosidad y atención al detalle. Y creo que si te interesa ver el mundo de una forma un poco más profunda, este género es para ti. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios si te animarías a hacer tu propio proyecto documental.